Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Kiosco, aquí en Tele13 Radio, que ya saben, pueden encontrar en nuestra cuenta en Instagram, pero también en tele13radio.cl. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Angélica Bulnes? Muy bien, Macarena. Me acabo de enterar de que me van a desconfinar el lunes. ¿Te desconfinan? Me desconfinan el lunes. Entro en etapa de desconfinamiento. Ser responsable y tienes que estar a la altura del desafío. Exactamente, pero saludemos a la gente de Santiago que va a seguir confinada, por lo menos por el momento. Es de las zonas que ha tenido un confinamiento más largo en el mundo. Sí, o sea, zona, hablemos de barrio, distrito, comuna, claro, de las más largas, así que ánimo. Ánimo a todos los que nos escuchan en la comuna de Santiago. Totalmente. ¿Con qué tema vamos a comenzar? Vengo con un tema para distraernos. Mira, tú sabes que yo no soy gran seguidora de la realeza española, no sé mucho de la realeza española, pero esta semana para el Rat Pack me tocó reportear sobre eso a raíz de la escapada del rey Juan Carlos. ¿Viste? Te escuché. Se mandó a cambiar. Entonces me puse a escuchar a raíz de eso un podcast del que varias personas me habían comentado hace algunas semanas, que se llama Ex-Rey. ¿Te suena? ¿Has escuchado hablar de Ex-Rey? ¿Y lo has escuchado, Maca? Sí. ¿Qué te pareció? No, o sea, buenísimo, y además que con una postproducción excelente. Excelente. Bueno, lo que pasa es que Ex-Rey es el primer podcast que Spotify hace como de manera exclusiva en español. Como la realeza española parece que es un fenómeno. Increíble. O sea, parece que como la realeza española es menos glamorosa, genera menos interés, parece que la británica no le alcanzó para una serie de televisión, aunque parece que ahora van a hacer, no hay The Crown, pero hay serie en Spotify, que es esta que se llama X-Ray, que son 10 capítulos más 2 adicionales y que cuentan la historia del rey Juan Carlos, precisamente el hombre que está de protagonista esta semana, de Juanito, como le decían cuando chica aprendí, no sabía que le decían Juanito. Bueno, y como te digo, son 10 capítulos como con 2 adicionales que parten como de adelante para atrás, porque parten con la abdicación, son 2 capítulos dedicados a la abdicación, pero yo que soy ignorante un poco en temas de realeza española, la verdad es que cuando enganché fue a partir del 3er capítulo, cuando empiezan a contar la historia de este rey, que básicamente... ya cantaste tu 3er capítulo y no te interesaba. Es que escuché, no, es que como tenía que reportear para el Rat Pack, ¿viste? Okay. Era pega. Bueno, pero resulta yo no aguanto ni 5 minutos si no me interesa. No, pero ni hablar de un no son capítulo. muy largos, son como de 20 minutos los capítulos. No, sí, están súper interesantes, pero si no te gusta. Bueno, yo para el que no sabe mucho, yo partiría por el 3er capítulo y después escucharía los dos primeros, porque de verdad que los dos de la abdicación son súper interesantes, pero si uno ya está más metido en el tema, pero porque además la historia de este rey, que tiene 82 años, es básicamente la historia de España, o sea, él ha tenido un rol protagónico en la historia de ese país en los últimos 50 años, entonces es muy entretenido porque toda su vida se va cruzando con la política, como Franco lo trae a él de niño de vuelta y como su padre, como rey exiliado, que no podía volver, y su gente, los monárquicos, eran perseguidos en la dictadura de Franco, ¿cómo le entrega al hijo? Con tal de alguna manera de tener una esperanza de recuperar el trono, y entonces como para mantener los derechos, digamos, sobre la corona. De cierta manera, él tranza y entrega a su hijo para mantener... y tranza también en que él sabía que él no iba a poder reinar, porque le correspondía a él reinar, para que Juan Carlos pueda asumir el año 75, Juan de Borbón, que era el padre, tiene que abdicar a su favor, digamos, entregarle la línea, o si no se habría roto la línea dinástica, digamos. Exactamente, entonces como con tal de conservar la línea de sucesión, el trono, le entrega al hijo que termina exiliado solo, mientras la familia está en Portugal, está solo ahí chico, entregado a Franco, que lo quería de alguna manera capturar desde chico, y además todo salpicado con historias insólitas que uno no le deja de sorprender que exista una cosa como la realeza, porque, por ejemplo, no sé si escuchaste la parte como del crucero del amor que hacen de la realeza, que la reina, ponte tú, Federica de Grecia, hace en el año 54, como las relaciones entre las realezas europeas, que eran muy maltrechas después de la Segunda Guerra Mundial, como para recomponer, pero como una cosa casadera, o sea, querían que las realezas se pudieran casar, no es que se casan todos entre ellos. Federica, suegra futura de Juan Carlos. Exactamente, hace un crucero en donde invita a toda la realeza europea
a Grecia, claro, van como a Mykonos, y entonces ahí el rey Juan Carlos conoce a la reina Sofía, que en ese minuto no se pescan, no se enganchan Él mucho. estaba enamorado de otra niña, digamos. Bueno, es que él siempre estaba enamorado de otras. Sí, pero tenía, o sea, eso fue básicamente para buscarle una, Una una, pareja una esposa real, profesional, no, y una esposa profesional de la monarquía, digamos, que era lo que necesitaba exactamente. España. Pero es increíble, o sea, ya solo ese crucero ya me parece, Sí. entonces es bien entretenido, está súper bien hecho, es una historia dirigida y el guión de Álvaro de Cózar, producida por Tony Garrido, que empezó parece que a raíz de una conversación que ellos tuvieron sobre los Borbones, y como sobre el rol que habían tenido los Borbones, que además está tan en cuestión hoy día, el rol de la realeza, y el rey Juan Carlos está terminando tan mal. Entonces, bien entretenido esto para entrarle. Entiendo que van a hacer ahora una serie de televisión, pero como siguiendo en ese camino, lo que me di cuenta es que Spotify ha vivido como una suerte de mutación, o más bien se ha ido ampliando en los últimos años de plataforma de música, en streaming, a el formato del podcast. Y entonces que ha ido creciendo mucho, seguramente tú sabes harto de esto, pero ha ido creciendo mucho su contenido de podcast. Eh, Cuando tú veías que en Estados Unidos se quedaron ellos con, hace poquito, un acuerdo, pero así como de $100 millones con el podcast de Joe Rogan, que es como el podcast más, creo que es efectivamente el podcast más escuchado en Estados Unidos. Es como el kiosco de Chile, pero allá en Estados Unidos, algo así más o Exactamente. menos. De Ese es hecho, el kiosco lo encuentras en Spotify, lo que pasa es que todavía no hemos llegado al acuerdo con todavía Spotify. estamos ahí Hay negociándolo. unos cero, hay unos cero que no están bailando, digamos, Exactamente. pero también Bueno, estamos en ese Spotify. podcast se hizo famoso porque fue el podcast en que Elon Musk se fumó un porro. Que además es un podcast que es como, que dura 3 horas, que él es un cómico, bueno, y Spotify se lo compró, ahora tiene la exclusividad, creo que todavía no empieza a tenerlo en exclusiva, pero pronto, y que es una señal de que Spotify ve en el podcast un camino, o sea, si pagaron $100 millones por quedarse con ese podcast en exclusiva, es porque ven que por ahí tienen un camino importante, que van a seguir en esa línea, y este de X-Ray es el primero que hacen como en exclusiva para Spotify, pero tienen muchos más. Por ejemplo, también se quedaron con uno que se llama Entiende tu mente. ¿Lo has escuchado alguna vez? No, Se supone que es el podcast en español más escuchado, es un podcast de psicología. Yo no lo alcancé a escuchar ahora para este capítulo, pero me dio la impresión de que es parecido. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de uno de NPR que se llama Hidden Brain? Que sí. como que mostraba nuestro ego, parecido como en esa misma línea, De hecho, por ejemplo, tremendamente. en otra plataforma de podcast enorme, que es iVox y Vox, Mm, donde gigantesca, los más escuchados son de psicología, ¿viste? de entenderte a ti mismo, y de repente de gente que se ha hecho todo un camino a través de los podcasts en iVox, y bueno, ese mismo fenómeno llegó a Spotify, y hay que ver hacia dónde va Spotify. También está teniendo acuerdos con varios medios de comunicación para hacer podcast conjuntos. En el caso de Brasil, por ejemplo, han entrado súper fuerte con podcast conjuntos con algunos medios. Bueno, lo que pasa es que ahí hay recelos por parte de algunos medios si eventualmente Spotify no está usando Claro, eh, a los medios para crear contenidos, y después exactamente, se está él quedando con los eventualmente hace, contenidos. claro, y después decirle al medio, ¡puing! Y Claro, quedarse ellos. O sea, gracias, chao. es bueno, porque ya ha Bueno, y pasado en además, otras redes sociales, por digamos. ejemplo, cuando se compraron este de Joe Rogan, también hubo críticas, porque en el fondo dicen, el podcast siempre ha tenido como, o nació más bien con una cosa como abierta, como que estabas Claro. en distintas plataformas y circulas por distintos lados, o sea, puedes llegar al podcast por distintos O sea, caminos. es como el hermano informal del audio, ¿entiendes? O sea, Exacto, mientras la radio es más encorsetada en un estudio, el podcast nace en un garage, o sea, en claro. un, en un Entonces, taller una de, cualquiera, un de las micrófono. preocupaciones es que Spotify vaya a terminar como confinando estos podcasts, se los quede porque se está empezando a hablar como de los podcast wars, así como en el streaming, que ya está la guerra desatada, como que podría venir como una guerra de contenidos de podcast. Igual Sí, es totalmente. interesante como fenómeno, me parece que es entretenido que, además que No, la pandemia, la guerra del audio empezó hará unos 2 años, más o menos, y está aparejado también con el alza de todos los dispositivos que están orientados al audio. O sea, empiezan los smart speakers, empieza una serie de cosas en la casa que se basan en que todo es audio.
Entonces, eso viene aparejado con el surgimiento del podcast. El audio empieza a resurgir después de que tuvo una época que tuvo una de capa caída y tenía que ir básicamente por la tecnología de transmisión, donde era muy difícil. O sea, si tú querías, por ejemplo, transmitir un podcast, o la misma gente que ahora no está escuchando en el podcast, esto hace años atrás era muy difícil porque los anchos de banda no te lo permitían, la calidad era muy baja. Ahora ya no está eso. Entonces, el audio ha logrado tomar ese impulso, mejores tecnologías, pero más dispositivos que llevan al audio a tener un papel protagónico en las comunicaciones. Bueno, Por eso el podcast ahora está viviendo una edad de oro. Que se independiza del auto. Porque claro, mucho tiempo, como que en el fondo durante los últimos años, el audio, la radio, estaba muy anclada a el auto, a la radio del auto. Totalmente. Y algo que se ha ido acrecentando, y que con la crisis del coronavirus además yo creo que se aceleró mucho, es porque el auge del podcast como formato, porque además mucha gente, no sé si a ti te ha pasado, pero mucha gente que me dice, no, mira, yo escucho el kiosco mientras estoy haciendo tareas de la casa. Sí. Porque no puedo leer muy raro, y avanzo, somos compañeros de aseo, me encanta. Está bien, o sea, el kiosco y Ultramuebles. Yo estoy abierta a acompañar en cualquier actividad. Por supuesto. Y entre adultos yo estoy absolutamente dispuesta. ¿Viste? Pero a todo esto me llevó el rey Juan Carlos, Juanito. Juanito me llevó lejos. Juanito. Oye, se porta mal, Juanito. Pero se lleva portando mal mucho tiempo. O sea, nunca se portó bien. Sí, bueno, no, pero los primeros momentos después de que muere Franco, tuvo sus momentos. Sí, si siempre se portaba mal, se lo perdonaban nomás. Pues si el rey se hubiera muerto hace 10 años, muere como un héroe. Si son los últimos 10 años en los que le salieron todos los trapos algo al sol. muy típico en los españoles, cuando tú les preguntabas, y los españoles te decían, yo no soy monarquista, pero soy juancarlista. Claro. Donde ellos te mostraban que ellos eran leales a la figura de Juan Carlos, pero no a la monarquía, porque los españoles siempre han tenido un amor. Es lo que pasa un poquito con la reina Isabel en Inglaterra, que mucha gente quiere a la reina Isabel y entiende que es una figura que ha sido simbólica, pero no tiene ningún aprecio a Carlos, nada. Ah, no, claro, pero yo creo que la monarquía para el inglés es más potente que la monarquía para el español. Sí, porque probablemente la monarquía... Porque tiene que ver con la identidad nacional. Sí. Piensa que en el siglo XX hubo 60 años en los cuales no hubo monarquía en España. No, y además porque la monarquía se siente más, por ejemplo, los parques, la mitad de los parques son reales, son de la corona en el fondo, una serie de cosas que son de la corona. No, y los ingresos monetarios que le genera al Estado británico, la monarquía. Mucha plata por turismo, le generaba antes del coronavirus. Sí, totalmente. ¿Qué más? España en eso no es así. Ya, muy rapidito, casi que solo como recomendación. Mira, es un tema que me encantó y típico estos temas que uno empieza a buscar más cosas. Y era porque en la BBC sacaron un artículo. Este era el título. ¿Cuál es la frase más importante de toda la ciencia según el Premio Nobel de Física Richard Feynman y por qué? ¿Cuál es la frase más importante de la ciencia? Eureka. No, o sea, más que eso es como qué frase... A ver, te explico. Esto surge de una anécdota en una clase de Richard Feynman, que es un físico. Dicen que el físico más influyente del siglo XX después de Einstein, ganador del premio Nobel, bueno, un personaje. Y él hacía clase, hizo la Universidad de Cornell, hizo en varias otras, y en una de sus clases estaba empezando la clase y le pregunta a los estudiantes de física, si ustedes tuvieran, si el mundo se fuera a terminar y ustedes tuvieran que dejarle solo una frase de ciencia a las futuras generaciones para que ellos se salven o para que sepan cómo era nuestro mundo, ¿cuál sería esa frase? Bueno, imagínate. Y ahí, empiezan a dar vueltas. Y un artículo de la BBC parte con esa anécdota. Y esa anécdota le permite contar toda la historia de este físico. Yo este señor, yo lo conocía de nombre por cosas muy específicas, pero no conocía toda la vida de este hombre, que es impresionante. O sea, yo necesito que alguien haga una película con esta vida. Ya. Básicamente es un hombre, él nace en el año 18, en Nueva York, una familia de clase trabajadora, y a los 16, 17 años era un cabro que ya calculaba todo, o sea, un cerebro. Entra al MIT con 16, 17 años, y a los 20, 21 años ya se había graduado del MIT. Entra a Princeton, y en sus exámenes de admisión a Princeton, bate todos los récords de buenas preguntas, respuestas, una lumbrera este cabro. Y era muy, muy joven, se incorpora al proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan era la clave para identificar el proyecto de traer la bomba nuclear. Y era el más joven de todo ese equipo que empieza a crear la bomba nuclear en Estados Unidos.
Y el tipo, bueno, se mete ahí, no sé qué, no sé cuántos, desarrollando, logran desarrollar la bomba, incluso él cuenta la noche en que estalla la bomba de Hiroshima, que él se pone, va a un bar como a celebrar y todo, y después a los pocos años o al poco tiempo, él ya estaba trabajando en Cornell, le baja una depresión caballa porque se da cuenta realmente en lo que participó y reniega de toda la física, no quiere saber nada y se dedica como a la buena vida. Y en un minuto él dice, ok, voy a volver a la física, pero voy a volver a la física como para que me dé placer. Y empieza a mezclar la física con el dibujo, se empieza a dedicar a dibujar. Y empieza a dar cuenta de no una doble vida, pero un aspecto de él que ha sido bien contestado, que es, era súper asiduo a prostíbulo, a burdeles, a bares. De hecho, desarrolla toda una corriente que explica la física a través de ciertos esquemas que dieron lugar a los esquemas que llevan su nombre y son muy famosos en la física, pero él desarrolla esos esquemas y casi todos los pinta en un topless, en un bar de topless en California. Ya. Y un tipo tenía una relación también con el sexo muy, bueno, muy curiosa, digamos. De hecho, él escribe una autobiografía donde muestra que el tipo, uno era muy bueno para los chistes, para la buena vida, a las mujeres, tenía una relación con las mujeres que hoy nos pararían los pelos, digamos, pero muy de su época. Y el tipo era muy contestado por eso, tenía mucho sentido del humor, mucho como de doble sentido, pero en paralelo a eso era una mente absolutamente fuera de lo común, o sea, privilegiadísima. De hecho, cuenta que en su tiempo, en un minuto, cuando estaba en toda su depresión, fue a un bar y vio a un camarero que tira un plato al aire, y mientras él ve cómo el plato da vuelta, se pone a calcular la rotación del plato. Allá. O sea, un tipo súper así como, bueno, para evadirse. Bueno, toda su vida era una locura, hasta que, bueno, se dedica a dar estas clases en Cornell donde plantea esta pregunta, y él al tiro la responde y dice que, bueno, da la respuesta que básicamente tiene que ver eh, digamos, con la mecánica cuántica, y él dice que hay que buscar, él hace alusión a una frase específica de la mecánica cuántica, y según él, que esa tiene que ser la frase que uno debería dejarle a las A generaciones la posteriores. humanidad. Y él, bueno, y desarrolla todo un tema también con el tema de los átomos, porque en realidad todo se explica por la relación de los átomos, y bueno, la cosa es que esa pregunta que él hace en esta clase, que a todo esto sus clases Bien son libros, entretenido ir a una clase en que el profesor hace esas preguntas. imagínate cómo, o sea, lo que le Sí. decía a sus alumnos. Y después eso generó una serie de debates, porque los mismos miembros de la comunidad científica han estado debatiendo, esta pregunta la hace él el año 61. Y desde entonces ha habido todo un debate en la comunidad científica de cuál es la mejor respuesta a esa pregunta. Y hay corrientes de opinión en que algunos dicen, no, la respuesta debería ser esta, no, tiene que ser esta. Pero es curioso cómo eso ha alimentado un debate. Y bueno, es un artículo muy entretenido sobre él, sobre la pregunta de Richard Feynman, está en la BBC, se llama ¿cuál es la frase más importante de toda la ciencia? Según el premio Nobel de Física Richard Feynman. Bueno, otra anécdota y la última y cierro, cuando le dan el Nobel de Física, lo llaman por teléfono, lo llaman a altas horas de la noche, él contesta y le dice, bueno, se lo agradezco, pero me podía haber llamado en una hora más adecuada. Ah, ya. Un encanto. Porque era un tipo, él dice, la verdad es que a mí el Nobel como que le da igual, el único que quería era ir a bares, tomar, dibujar, Sí, se dedica a claro. la El dibujo. Nobel le da igual después de que se lo gana, pues. Bueno, Hay que, todo. hay que tener cierta seguridad de que te lo vas a ganar para que Claro, te se dé dedica, igual. se dibuja al dibujo de figura humana y bueno, y le pide a algunas alumnas que posen para él desnuda, ¿Viste? muchas de ellas ¿Viste, Macri, aceptan. que una y otra vez volvemos a personajes que como que Sí, cruzan mundos? Estamos, no, una y este otra vez tipo, estamos volviendo a este tipo de personajes. De hecho, porque hablamos de John Maynard Keynes hace 2 semanas, total, me acordé. me empecé la biografía, es buena, 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 te va a gustar, te va a Genial. Bueno, encantar. su libro, las memorias de él, que salieron en el año 85, se llaman ¿Está usted de broma, señor Feynman? Así se llama su memorias. ¿Está usted de broma, señor Feynman? Y fueron súper polémicas en su minuto, porque él daba cuenta de una manera de ver a la mujer que era como curiosa. Y que, no, muy, muy curiosa la manera que Feynman tenía de ver la ciencia, Mira, de verla déjame sin mostrarte. tanto. Ahí está. Ay, no tenía idea quién era, te lo No, soplaron, te pillé. no, es que ¿sabéis No qué? me No, vengas a decir que era tu libro de ahora que cabecera. dijiste el título, es un libro que tengo guardado para leérmelo en algún momento porque me lo recomendó mucho en su momento Beltrán Mena. Y no me lo No leí te yo, puedo y ahora creer. que dijiste el título, Bueno, esa. ¿viste? Ahí, esa exactamente.
Ahí Está está. usted de broma, señor Feynman. Ese es un libro... Termino la de Keynes y paso a la de señor Feynman. Para que vea, ¿viste? Ya. Y con Querida. esto cerramos. Sí, pues si no, ahora sí que nos cierran el kiosco. Ya. Mi querida, nos vemos la próxima semana con más del kiosco. Nos vemos en el próximo capítulo. Que descansen. Chau.